La verdad oculta de los desastres históricos. Los desastres históricos siempre han dejado una marca indeleble en la humanidad. Detrás de cada uno se esconden historias fascinantes, decisiones cruciales y, a veces, errores fatales. Explorar estos eventos nos permite entender mejor nuestro pasado y aprender para el futuro. Muchos desastres históricos esconden secretos que desafían lo que creemos saber. Estas revelaciones pueden cambiar nuestra perspectiva sobre eventos que parecían claros. Conocer estas verdades ocultas nos invita a cuestionar y a profundizar en la historia con una visión más crítica. La erupción del Vesubio en Pompeya se ha considerado siempre una catástrofe inesperada. Sin embargo, algunos registros y evidencias arqueológicas sugieren que hubo señales previas que fueron ignoradas. La tragedia pudo haberse mitigado si se hubieran tomado medidas preventivas adecuadas. El hundimiento del Titanic se atribuye comúnmente a errores humanos, como la falta de suficientes botes salvavidas. Pero también existen teorías que apuntan a fallos estructurales y decisiones comerciales apresuradas que pudieron haber exacerbado la magnitud del desastre. La peste negra devastó Europa en el siglo XIV, y muchos la interpretaron como un castigo divino. Sin embargo, algunos estudios sugieren que factores como la falta de higiene y la propagación a través del comercio fueron más determinantes, desmitificando así su origen sobrenatural. El gran incendio de Londres de 1666 arrasó la ciudad en tan solo 4 días, dejando a miles sin hogar. Algunas teorías sugieren que no fue un simple accidente, sino un acto de sabotaje con intenciones políticas o económicas. El hundimiento del Titanic en 1912 sigue siendo un enigma. Aunque se atribuye a errores humanos y malas decisiones, algunos creen que hubo factores ocultos, como intereses financieros y aseguradoras, que podrían haber influido en la tragedia. La peste negra del siglo XIV devastó Europa, matando a millones. Muchos la consideraron un castigo divino, pero también existen teorías que apuntan a posibles conspiraciones y manipulaciones por parte de ciertos grupos que se beneficiaron de la crisis. El ataque a Pearl Harbor en 1941 tomó por sorpresa a Estados Unidos, precipitando su entrada en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, hay quienes piensan que fue un fallo de inteligencia, o incluso que se permitió para justificar la intervención bélica. La tragedia del Challenger en 1986 conmocionó al mundo cuando el transbordador espacial explotó poco después del despegue. Las investigaciones culparon a fallos técnicos, pero también se ha señalado la presión corporativa y la prisa por cumplir plazos como factores cruciales. La Gran Depresión Económica de 1929 dejó a millones en la miseria, pero muchos apuntan a los banqueros como culpables. La especulación desenfrenada y la falta de regulación financiera provocaron un colapso devastador que cambió el curso de la historia. La explosión de Hiroshima y Nagasaki en 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, muchos se preguntan si era realmente necesario el uso de bombas atómicas, considerando el enorme costo humano y las implicaciones éticas de tal decisión. El colapso del puente de Tacoma en 1940 sorprendió al mundo. Un fallo de diseño, exacerbado por vientos fuertes, hizo que el puente ondulara hasta su destrucción. La lección aprendida ha influido en la ingeniería moderna y en normas de seguridad. El hundimiento del Lusitania durante la Primera Guerra Mundial generó controversia. Algunos creen que fue una provocación deliberada para involucrar a Estados Unidos en el conflicto. La tragedia alimentó teorías de conspiración sobre las verdaderas intenciones detrás del ataque. El desastre del Hindenburg en 1937 conmocionó al mundo. Aunque se atribuyó a un accidente, la posibilidad de sabotaje nunca se descartó por completo. La tragedia marcó el fin de la era de los dirigibles y planteó preguntas sin respuesta sobre su causa real. Durante la crisis de los misiles en Cuba, el mundo entero temió un conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sin embargo, muchos detalles sobre las negociaciones secretas y los acuerdos entre ambas potencias no llegaron al conocimiento público en su totalidad. La tragedia del 11 de septiembre sigue generando teorías de conspiración. Numerosas preguntas sin respuesta y evidencias contradictorias han llevado a muchos a sospechar de una posible implicación interna.
provocando un debate interminable sobre lo que realmente sucedió ese fatídico día. El tsunami del Océano Índico en 2004 causó una devastación sin precedentes. Aunque se sabía de la posibilidad de un terremoto submarino, la falta de sistemas de alerta temprana en la región dejó a millones de personas sin tiempo para escapar del desastre. El desastre de Fukushima en 2011 mostró que las lecciones de Chernóbil no habían sido completamente aprendidas. La combinación de un terremoto y un tsunami reveló fallos en la infraestructura y en los protocolos de seguridad, resultando en una crisis nuclear de proporciones alarmantes. La guerra de Vietnam es vista por muchos como una guerra sin sentido. La intervención estadounidense, basada en la teoría del dominó, resultó en un conflicto prolongado y costoso, dejando a generaciones cuestionando las verdaderas motivaciones detrás de esta intervención militar. La crisis del agua en Flint reveló una grave negligencia gubernamental. La población sufrió años de exposición a agua contaminada con plomo, afectando principalmente a comunidades afroamericanas. Este desastre dejó al descubierto profundas desigualdades y una falta de responsabilidad por parte de las autoridades. El naufragio del Costa Concordia fue un trágico ejemplo de fallo humano. El capitán abandonó el barco antes de tiempo, dejando a pasajeros y tripulación a su suerte. La falta de protocolos de emergencia y entrenamiento adecuado agravó la situación, causando numerosas muertes. La desaparición del vuelo MH370 sigue siendo un misterio. A pesar de extensas búsquedas y teorías conspirativas, los restos no han sido encontrados. Este hecho genera incertidumbre y desesperación en las familias de los pasajeros y plantea preguntas sin respuesta en la aviación moderna. El atentado de Oklahoma City dejó una cicatriz profunda en la sociedad estadounidense. La explosión del edificio federal mató a 168 personas. Investigaciones revelaron que el ataque fue perpetrado por extremistas domésticos, causando un debate sobre la seguridad nacional y el terrorismo interno. La erupción del Krakatoa en 1883 fue uno de los desastres naturales más devastadores. La explosión fue tan potente que se escuchó a miles de kilómetros y causó tsunamis destructivos. La catástrofe dejó miles de muertos y alteró el clima global durante años. El colapso del mercado inmobiliario de 2008 dejó a millones sin hogar y causó una recesión global. Muchos señalan a las grandes instituciones financieras y su avaricia desmedida, mientras otros creen que las regulaciones laxas permitieron un juego de alto riesgo. La tragedia de Bhopal en 1984 fue uno de los desastres industriales más devastadores. Miles de personas murieron debido a una fuga de gas tóxico. La responsabilidad recae tanto en la empresa Union Carbide como en las autoridades que no supervisaron adecuadamente. El desastre del Exxon Valdez en 1989 derramó millones de litros de petróleo en las aguas de Alaska. La falta de preparación y respuesta rápida exacerbó el impacto ambiental. Se cuestiona si se pudo haber evitado con mejores protocolos y supervisión. La masacre de Jonestown en 1978 resultó en la muerte de más de 900 personas. La manipulación psicológica y el control absoluto del líder de la secta, Jim Jones, llevaron a este trágico desenlace. Muchos se preguntan por qué no se actuó antes para detenerlo. Reflexionar sobre estos desastres nos obliga a cuestionar las narrativas oficiales y buscar las verdades ocultas. Cada tragedia revela fallos humanos, institucionales o estructurales que, si se hubieran abordado a tiempo, podrían haber evitado tanto sufrimiento y pérdida.